En el mundo de la existencia cotidiana reinan los 5 sentidos. Si bien sus poderes están claramente limitados, percibimos el universo mediante visiones momentáneas a través de estrechos pórticos, adquiriendo nuestros conocimientos por medio de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero ¿qué ocurriría si el entendimiento tuviese accesos y umbrales más amplios? ¿Qué sucedería si más allá de la percepción visual, los seres humanos poseyeran otras maneras de ver? En todas partes, desde tiempos inmemoriales, a ciertas personas se les ha considerado dotadas de aquello que ha dado en llamarse la segunda visión, el tercer ojo, el sexto sentido, poderes que parecen apartarse de las vías habituales de la percepción sensorial y trascienden a la realidad mundana. Los chamanes se han comunicado con sus dioses, los santos han tenido visiones y los oráculos han predicho la muerte de los reyes, y de tanto en tanto la gente corriente ha experimentado un momentáneo contacto con lo misterioso e inexplicable. Recientemente los investigadores han tratado de codificar las experiencias psíquicas. Entre las categorías identificadas se encuentra la clarividencia, o habilidad para ver objetos o sucesos más allá del radio de acción de la visión física, la telepatía, o facultad de leer las mentes sin transmitir pensamientos, la precognición, o capacidad para percibir el desarrollo futuro de los acontecimientos, y la retrocognición, o aptitud para escrutar el pasado. En los relatos siguientes, un científico se convierte en testigo clarividente de un incendio distante, un médico se asoma a un pasado remoto en una retrocognición momentánea, y una madre oye telepáticamente los inaudibles gritos de su hijo. Durante años, tales experiencias han sido admitidas y estudiadas, pero aún no han sido explicadas de manera exhaustiva. Un incendio que causó estragos en el ojo de la mente. En el anochecer del 19 de julio de 1759 se iniciaba una agradable reunión en casa de un destacado ciudadano de Gotemburgo, Suecia. De repente y de forma inexplicable, la eminencia más importante entre los 16 invitados que se encontraban allí, el afamado científico y místico Emanuel Swedenborg, se levantó encaminándose fuera de la estancia sin pronunciar palabra alguna. Cuando retornó unos instantes más tarde, estaba pálido y conmocionado. Un incendio estaba causando estragos, dijo. Ya había destruido la casa de un amigo y ahora amenazaba la suya. Los invitados intercambiaron miradas de asombro, como todos sabían. Swedenborg no vivía en Gotemburgo, sino en Estocolmo, y esta última ciudad se encontraba a casi 500 kilómetros de distancia. La reunión siguió su curso, pero Swedenborg salía de la casa en numerosas ocasiones y retornaba para informar que el incendio aún continuaba. Finalmente, a las 8 de la noche, anunció que el fuego había sido controlado a tan solo 3 casas de distancia de la suya. Por la mañana, siendo domingo, la visión de Swedenborg estaba en boca de todo Gotemburgo. ¿Realmente había habido un incendio? ¿O solo se trataba de las excentricidades de un hombre de 71 años de edad? A la noche siguiente, un mensajero procedente de Estocolmo despejó la incógnita, trayendo noticias que hablaban de un gran incendio. 3 días después de que se hubiera producido la visión. Un segundo mensajero aportó más detalles. Todo encajaba con el relato que Swedenborg había hecho acerca del incendio, y al tiempo confirmaban que se detuvo a tan solo 3 moradas de la suya, y que se había extinguido a las 8 horas, tal como él había afirmado. Swedenborg era un reputado ingeniero, inventor y escritor cuyo intelecto abarcaba conocimientos que iban desde la psicología a la zoología. Sin embargo, cuando estaba finalizando su 6ª década de existencia, recibió lo que él mismo consideraba una visita de lo divino. A partir de entonces, concentró toda su atención en la teología, la metafísica y la exploración de sus propios poderes psíquicos, que al parecer eran abundantes. Para muchos parapsicólogos, la citada visión del incendio de Estocolmo que tuvo Swedenborg constituye un ejemplo de clarividencia, la facultad de ver psíquicamente aquello que el ojo no puede percibir. Cuando el pasado se encuentra con el presente en un camino comarcal. El Dr. Edward Gibson Moon, médico rural de Inglaterra, se consideraba a sí mismo como un hombre de ciencia de carácter práctico, pero cierta experiencia que tuvo a finales de la década de 1930 puso en tela de juicio su fe acerca de las nociones ortodoxas sobre el tiempo. Entre sus pacientes se encontraba Lord Edward Carson, que vivía en la isla de Thanet. La entrada de su propiedad, Cleve Court, conducía a un camino semicircular cuyos extremos comunicaban a su vez con una senda rural. Asimismo, había un cercado bastante alto que separaba la casa de la carretera. Lord Carson estaba muy enfermo y Moon acudía a verlo todos los días. Tras una visita matinal, el médico permaneció en lo alto de la escalinata, absorto en su preocupación por el estado de su paciente. Como refirió más tarde, no estaba prestando demasiada atención al paisaje circundante cuando casualmente levantó la vista en dirección al cercado. Pero ya no había cerca alguna. Tampoco existía la carretera más allá de donde debería haber estado el cercado. A pesar de sus intentos, Moon no pudo ver nada que le resultase familiar.
Tan solo había un enlodado sendero que se extendía a lo largo de los campos despoblados. Lo que aún resulta más extraño era el hombre que caminaba por el sendero en dirección a la casa. Portaba un fusil de chispa y vestía pantalones y botas de montar, un abrigo en forma de capa y un sombrero cuya parte superior resultaba muy estrecha. Se trataba de ropas muy pasadas de moda. Parecía pertenecer a otro siglo, tal vez a los últimos años del siglo XVIII o a los primeros lustros del siglo XIX. Mont tuvo la impresión de que el extraño también había reparado en él. El visitante detuvo su marcha y por un instante los dos hombres se contemplaron anonadados el uno del otro. Tratando de orientarse, Moon se volvió para ver si Clipcourt continuaba estando detrás suyo. Así era, y cuando giró nuevamente la cabeza, se encontró con que el paisaje volvía a ser el de siempre. La cerca y la carretera estaban en su sitio de costumbre. En cuanto al extraño, había desaparecido. Algunos parapsicólogos interpretan la visión del médico como un caso de retrocognición y precognición simultáneas, a través de un intrínseco en la estructura del tiempo. Moon se asomó al pasado. El extraño, sí, efectivamente llegó a ver al doctor. Experimentó una precognición contemplando el futuro. La percepción del peligro. Cierto día de 1955, la niña de 5 años de edad, Joyce Hort, de Cedarburg, Wisconsin, volvió a casa después de una fiesta de cumpleaños y se encontró con que su padre y 2 de sus hermanos se habían ido al cine sin ella. El local se encontraba a solo 1,5 manzanas de distancia de su casa, de forma que la niña salió corriendo precipitadamente para unírseles. Poco después de que la niña se fuera, su madre, cuyo nombre también era Joyce, estaba lavando los platos en la pila de la cocina cuando de repente, y de forma inexplicable, supo que su hija había sufrido un accidente. Sin dudarlo ni un instante, la señora Hort corrió hacia el teléfono y llamó al cine. «Mi hija iba de camino al cine», le dijo a la mujer que contestó al teléfono. «Ha tenido un accidente. ¿Está mal herida?» «¿Cómo ha podido saberlo?», tartamudeó confusa la empleada del local. «El accidente acaba de ocurrir. Ciertamente resultó que la niña, en su precipitación por unirse a su padre y sus hermanos, se cruzó en el camino de un coche en movimiento que acertaba a pasar adelante del cine. Tras ser atropellada, rebotó contra el parachoques y terminó en el suelo, pero no resultó malherida. En realidad, no tuve ninguna imagen mental del coche golpeando a Joyce», recordaba su madre, pero estaba totalmente convencida de que no debía dudar ni un solo instante en llamar al cine. Rememorando el episodio, algunos años más tarde, la hija declaró que justamente después de recibir el impacto, corrió hacia un lado de la calle llorando y gritando mentalmente: «¡Mamá! ¡Mamá!». Según creía, estaba desgañitándose de manera inaudible, puesto que la señora Hort ni oyó ni vio nada que pudiera alertarla sobre el accidente que sufrió su hija. Los parapsicólogos que han analizado el caso atribuyen su conocimiento a la telepatía, la comunicación directa entre cerebros y la intervención de los 5 sentidos. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Muchas gracias por verlo.